¿Eran acaso los antiguos maestros concept artists como los de hoy en día? ¿Es la tela importante para contar sobre la historia de lo que estamos pintando? ¿Pintar pliegues de tela puede ser storytelling? ¿Qué hubo? Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Díaz Icuy. Bienvenidos una vez más a esta urdimbre de técnicas llamada la maloca toroide. Hoy quiero hablarles de unas preguntas que surgen a partir de pintar drapeados, del ejercicio de pintar telas, principalmente al óleo, para esta obra que les traigo acá, que es la continuación del video anterior, por si no lo han visto, el underpainting, el niño interior y el silencio. Pero pues el tema para hoy es una pregunta extendida sobre la ropa, sobre el diseño de vestuario y sobre la importancia que pueda tener este en la composición de una obra, pero sobre todo en la comunicación de esta. ¿Qué nos podría transmitir el vestuario en la obra de arte? ¿Por qué referirnos a los antiguos maestros de la pintura? Yo me decanto más por hablar de los barrocos como concept artist, estos artistas de la industria de hoy que se dedican a resolver problemas para una producción o para un producto cultural, un producto artístico que se va a mostrar en masa a la gente. En primer lugar, digamos que nosotros tenemos a los grandes nombres de la historia del arte. Pensemos en la pintura, a los pintores como Rembrandt, Van Dyck, el mismo Durero. Grandes mentes que daban un aporte no material al mundo. Pero si nos ponemos a pensar en contexto, vamos a ver que sus pinturas, o sea, esas obras, esas piezas finales que mostraban al público, tenían una similitud con la forma en la que se lanzan hoy en día productos culturales como películas en el cine o incluso videojuegos u otro tipo de productos. Sus obras eran presentadas a un público específico, por lo general los que tenían acceso a ver estas grandes obras, pues eran ciertas esferas sociopolíticas, a diferencia de hoy que son productos que por lo general tienen cabida para todo el mundo que quiera verlas. De allí quizá la diferencia y de allí quizá también ese halo de exclusividad que se le da a los grandes pintores de antaño. Pero si nos ponemos a pensar en los modos de producción, son muy similares en términos de metodología. Para hacer una gran obra de arte como la Ronda Nocturna de Rembrandt, por ejemplo, más allá de necesitar modelos, pigmentos, la gran tela y el bastidor que se va a usar, se pensaba esta también desde los elementos y las calidades que se iban a utilizar, es decir, qué elementos iban a ser importantes para componer esta gran obra y darle cabida a una historia que iba a estar enmarcada en ella. Dentro de todos estos elementos en los cuales entran, por supuesto, armaduras, objetos valiosos y elementos que compondrían una escena, también podemos destacar el vestuario. Si vemos a lo largo de la historia de la pintura, el vestuario nunca ha sido algo por azar. Siempre ha tenido una preponderancia y en efecto ha sido un elemento cohesivo dentro de la narrativa de una obra de arte, en este caso una pintura a gran formato o una pintura, como dirían, de género. Podemos ver en distintas épocas de la pintura, en las cuales, si se quiere, los estilos se destacan por la forma en la que están pintados los drapeados y la forma en la que están compuestos los vestuarios. En la mayor parte de la pintura clásica, dichos vestuarios están adecuados por época. ¿Cuál era la época que querían destacar? De ahí movimientos neo, por ejemplo, como romanticismo, neoclasicismo, neoplatonicismo o neovictorianismo, por ejemplo, en donde se usaban interpretaciones de épocas anteriores para dar cuenta de historias mitológicas, historias legendarias o incluso históricas, en las cuales se contaba algo para dar cuenta de un concepto que iba de alguna manera a influir en la comunidad o incluso en la nación que consumía ese producto cultural, que en este caso era la pintura. Si lo acercamos un poquito a el cine, por ejemplo, digamos al cine de consumo, podemos ver que cada uno de los productos que podemos ver en la cultura popular, como los films de superhéroes o los films mitológicos, hacen un símil, pero dentro de una micromitología. Ellos mismos tienen unos cánones que se forman a través de una referenciación por el cómic o por algún tipo de producto anterior, y los cánones de vestimenta son basados en ello, son basados en cómo se presentaban los personajes en una obra literaria o cómo se presentaron alguna vez en una obra de teatro incluso. Eso sí, claro está, con variaciones de época en el diseño. Y aquí es donde está el punto en donde confluyen bastante bien los concept artists de hoy y los artistas que componían estas grandes obras como Rembrandt. Todas las interpretaciones bíblicas
que podemos ver, o las interpretaciones mitológicas también, en cada una de las escenas que pinta Rembrandt, que pinta Vermeer, que pinta Caravaggio o cualquiera de estos grandes pintores barrocos, para no extendernos y hablar del Renacimiento y demás, tienen una adecuación a la época, a la moda. Eso lo podemos ver incluso en los reyes. Los reyes católicos o los reyes que pintó Velázquez, por ejemplo, tienen una moda muy distinta a, por ejemplo, un Luis XV en Francia. Si bien tiene que ver el contexto, los reyes católicos tenían la intención de promover la castidad, los valores o los altos valores de su religión, dentro de que la misma moda también se ciñe a los lineamientos de estos dogmas. En el caso de Luis XV estaba buscando la pomposidad de la época y la extravagancia de expresar una intelectualidad más alta a través de la moda, ¿no? Si nos remontamos a Rembrandt nuevamente, vamos a ver que en sus pinturas, dependiendo de la época en la que está viviendo y cómo cada vez también va apropiando más la obra, vemos como al principio hay cierta extravagancia por mostrar los lujos y las condiciones aristocráticas de sus personajes, al elevarlos intelectualmente y tratarlos de reflejar a través de la ropa y de los elementos que usaban encima, como son joyas y otros elementos, y como poco a poco, a través de que él va haciéndose mucho más viejo y va teniendo una vida que lo va acercando más a su humanidad y a su condición vulnerable, va mostrando cada vez más elementales las formas en las que están vestidos sus personajes, como podemos ver en una de sus últimas obras, El regreso del hijo pródigo, en donde, a pesar de que hay unas capas rojas que tienen cierto estilo, cierta calidad, ya la vestimenta no se caracteriza por ser tan preponderante y no busca generar ningún mensaje respecto al poder, sino simplemente sirve para dar cuenta de un contexto que incluso nos denota aspectos de la pobreza, quizá atisbando la idea de la pobreza como algo noble. Y hablando de esa pobreza como algo noble, ese voto de pobreza, podemos referirnos directamente a Zurbarán. Y Zurbarán es el gran exponente, diría yo, espiritual en la pintura respecto a la ropa, respecto en muchas maneras su forma de vida, porque él mismo hizo un voto de pobreza. Y sus pinturas lo reflejan porque sus santos, San Francisco de Asís, en este caso la pintura San Francisco en oración, habla sobre dicho voto de pobreza y cómo la pintura misma, dentro de una austeridad, nos muestra la elevación espiritual de dicho santo, al punto de pintarlo con una calavera que denota la muerte y que hace también como hay un cierto dominio sobre ella desde la humildad, desde aceptar que somos mortales, que tenemos una condición vulnerable en el mundo y que por más de que tengamos posesiones no vamos a poder superar esta limitación de la muerte. Pero lo interesante aquí es, por ejemplo, cómo el color de estos drapeados se funde con el paisaje mismo, que es un paisaje terroso, que es un paisaje árido, que denota una vez más esta condición de lo humilde, de lo austero, para poder mostrarnos a través de una luz muy tenue esa condición de belleza que tienen el retrato y las manos del retratado, que en este caso es San Francisco, y cómo también, a pesar de la maestría que tiene este pintor por hacer telas y por poder expresar de forma muy gestual dichas telas, se limita a hacer solamente los pliegues correspondientes a la naturaleza, digámoslo así, estructural de esa tela y esa condición rugosa, algo densa, pesada de esa gran túnica, para mostrarnos el movimiento sutil del personaje, que no está haciendo ninguna pose semperteriforme, no busca ser manierista, sino al contrario, está ligeramente erguido y su posición va reclinándose poco a poco hacia la piedra, como denotándonos una condición de cansancio corporal, pero de afirmación hacia esa misión que tiene como clero, ¿no? Entonces, toda esta revisión en torno a dicha iconología y dicha iconografía, como pasaría con Panofsky, de la forma en la que están dispuestos los vestuarios en las obras de arte, en este caso en las pinturas, como la que mencionábamos de Zurbarán o las de Rembrandt, dan cuenta también de un diseño, de cómo se piensa el tema, para quién es el tema, y con base en eso se procede a trabajar los elementos que van a componer esa imagen.
entre esos claramente los vestuarios y las telas, porque las telas no solamente en la pintura clásica hacen parte del vestuario de los personajes, sino también se usan para adornar muchas veces los mismos escenarios o, por ejemplo, se denotan para hablar de los tapices, que era un tema muy recurrente en las pinturas, sobre todo de corte de los siglos XVI, XVII y XVIII. El diseño, digamos que es el puente que nos lleva a hablar del concept art contemporáneo, todas estas industrias que trabajan con el objetivo de ofrecer ese producto cultural del que habíamos hablado antes y de alguna forma heredan todo este proceder. Digamos que hay, de alguna manera, una forma de entender los temas, una forma de abordarlos que hace pequeñas pinceladas en la tradición, ¿no? O sea, como que revisa un poco, tal vez ya de manera autónoma, sin necesidad de ser tan evidente, estos paradigmas del pasado. Entonces, cuando vemos la forma en la que están desarrollando las armaduras para, por ejemplo, un juego como Elden Ring o Sekiro, que son de Miyazaki, ahorita el creador de videojuegos de este fenómeno de los Souls, que es tan popular y que tiene tanto culto, como ese elogio a la dificultad, también por las características tan propias de su arte. Y tiene, digamos, como paradigma también mantener una anacronía, mantener de alguna forma una reminiscencia al pasado, y dicho pasado, a pesar de verse en decadencia, sigue siendo solemne, más grande que nosotros. Y todo esto tiene que ver directamente con el diseño y directamente con la forma en la que están elaboradas las telas y que están elaborados los vestuarios de los personajes, porque dichos personajes hablan un montón. Entonces tú miras uno de los jefes, por ejemplo, el del Ring, coges cualquiera y te vas a dar cuenta que te está contando una historia. Más la forma en cómo cuentan, por ejemplo, las historias en este tipo de videojuegos, que no son lineales, no tienen una trama como tan contada, tan masticada, sino tú la vas develando y vas casi que interpretando la historia a lo largo de lo que vas jugando. Los personajes tienen que tener mucho peso a nivel visual y tienen que sugerirte mucho de dónde vienen y para dónde van, de alguna manera. Quiénes son, ¿no? Cosas como telas rasgadas, partes de armaduras, combinaciones sutiles de colores terrosos, la combinación de calidades, que en este caso pues ya es en un diseño 3D, pero que en la pintura es una relación de contrastes entre un elemento que es de metal y un elemento que es hecho claramente en tejidos textiles, o por ejemplo en otras texturas como la paja o lo rugoso o el cuero, denotan, digamos, y hablan sobre lo que nos quieren contar del personaje. Entonces ahí la relación, por ejemplo, con Rembrandt o con Caravaggio, hablo muchísimo de Rembrandt porque Rembrandt realmente hacía mucho uso de esto. Digamos que la escuela flamenca en general era muy tendiente a usar muchísimo los objetos como una forma iconográfica y como un soporte también para contar las historias. De hecho, lo más importante de la escuela flamenca, veamos a Jordans o veamos al mismo Rubens, es contar historias. Es completamente narrativa la forma de pintura de estas escuelas. Continuando de alguna manera con este ejercicio que llevamos aquí, como pueden ver, vamos adelantando el masado de lo que es una camisa y un pantalón de un niño. Trato como de dar cuenta también a través de lo magro y lo graso, cómo puede sentirse esa tela, porque sin ánimo de hacer un tutorial o algo técnico, porque hay muchos tutoriales, los pueden ver a lo largo de la búsqueda. Si buscan cómo pintar telas, van a encontrar un montón de videos buenísimos, pero sí hay algo muy importante que notar respecto a cuando vamos a resolver este tipo de pregunta en la pintura o en el dibujo, y es que no nos podemos limitar solamente a copiar un mapa tonal, a copiar un mapa de valor o a tratar de imitar de alguna manera lo que estamos viendo sin sentirlo, porque es una cuestión de volúmenes y es una cuestión también de material. Entonces, al dibujarlo y al pintarlo, al atacarlo, tenemos que sentir de alguna forma de dónde vienen las tensiones. Sería buenísimo incluso aprenderse las formas y los tipos de pliegues que hay, porque tienen nombres y todo. Por ahí voy a dejar un video, pues no es mío y está en inglés, pero puede servir, de las formas y los tipos de pliegues. De hecho, si quieren que haga un tutorial muy específico respecto a cómo hacer pliegues y cómo hacer telas y describir todos estos traducidos al español, pues déjenmelo en los comentarios y si nos va bien, pues lo hacemos. Pero es de sentir el volumen, percibir también cuál es la calidad de esa tela y qué nos está contando la tela también, y no solamente tratar de imitar una tela cualquiera, porque no puede ser una tela cualquiera. Entonces, en el caso de este niño, la tela era una tela antigua, digamos que le quedaba grande, entonces habían bastantes pliegues,
pero como decía Moebius, por ejemplo, es importante decantar dichos pliegues y decantar dichos trazos que van a denotar estos dobleces en la ropa. Tenemos que dejar solo los más importantes e interpretar también. Entonces hay un punto, hay una brecha en donde al hacer telas es necesario inventar un poco. Es necesario sentir por dónde va esa superficie que estamos pintando y tratar de denotar los planos que hagan falta, porque muchas veces, o por lo menos a mí me ha pasado, cuando atacamos una tela que tiene una estructura ya concreta, que no la hemos movido, digamos, ojalá del natural, pasa que estamos copiándola y no se siente natural. Entonces hay que ir resolviendo si de pronto en algún punto tiene que estar más difusa y en otro punto tiene que estar más contrastada. Tiene que pensarse bien si las sombras van a ser transparentes, van a ser sombras que vienen desde el fondo, como estoy tratando de hacer acá, o si por el contrario, como pasa en Zorn, hay también apuntes de sombra magros, en donde pues no importa mucho si hay impasto en las sombras y también en las luces, porque él, digamos, tiene un diseño tonal muy certero y entonces logra darnos la ilusión de realidad muy fácilmente con las telas, con dos o tres trazos, entonces no necesita generar eso. Son como una suerte de decisiones que nos toca empezar a pensar. En un principio como estudiantes lo importante es resolver el ejercicio y entenderlo, pero para entender el ejercicio es bueno no copiar, sino hacer otros ejercicios, por ejemplo, de aprender a hacer tubos, de entender bien cómo funciona un cilindro, cómo, por ejemplo, podemos coger el cilindro y abrirlo, o pensar en hacer un pliegue como una teja, pero sin copiarlo de nada. Y luego, qué sé yo, coger ese pliegue que parece una teja y hacerle una pinza en una punta para que quede como un abanico. Todo en dibujo. Todo eso lo podemos hacer desde la imaginación. Y cuando empezamos a lograr hacer este tipo de ejercicios, es mucho más fácil entender cómo funcionan las telas y cómo funciona el drapeado. Agradezco la escucha, agradezco el aguante hasta acá, ese entusiasmo por poderme escuchar. Me gustaría mucho, como siempre, poder leer sus comentarios y que haya una discusión al respecto de este tema, como lo ha habido con muchos otros. Retroalimentación. Siempre me llega gente muy pila comentándome cosas nuevas y mostrándome puntos de vista diferentes de por qué sí o por qué no está bien lo que se está contando acá, que me parece buenísimo. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Les mando un abrazo Cyberpunk y nos vemos muy pronto en otro video. Chao.